Hola, soy Flor Gugliotti, tutora de la materia Programación 1 para la Tecnicatura Universitaria en Programación a Distancia, y en este video voy a hacer una breve explicación para comprender los conceptos claves de la unidad de funciones. En programación, una función es un bloque de código reutilizable que realiza una tarea en específico. Sirve para organizar el código, evitar repeticiones y hacerlo más claro y mantenible. Cuando hablamos de funciones, es importante entender que están formadas por tres elementos que son clave: la entrada, el proceso y la salida. Vamos a empezar por la entrada. A veces también la vas a escuchar nombrar como argumentos o parámetros, ya vamos a ver cuáles serían las diferencias de una de otra, pero básicamente son los datos que le damos a la función para que pueda trabajar. Estos datos pueden ser números, texto, cosas más complejas como listas, objetos, sí puede recibir cualquier tipo de dato. Después tenemos el proceso, que sería como el cerebro de la función, ¿sí? Es el conjunto de instrucciones que va a definir qué se va a hacer con los datos que entraron, ¿sí? Acá es donde va a ocurrir toda la lógica y los cálculos necesarios para resolver el problema que estamos abordando. Y finalmente está la salida, también es conocida como valor de retorno, y va a ser el resultado que la función nos va a devolver una vez que termina su trabajo en el proceso, ¿sí? En el cuerpo. También hay funciones que no devuelven nada y simplemente ejecutan una acción, como por ejemplo mostrar un mensaje en pantalla. En resumen, una función se comporta como una especie de caja negra. Bien, vos le das una entrada, la función hace su trabajo internamente y te va a devolver un resultado sin que necesariamente sepas qué es lo que pasa ahí adentro. Esto nos ayuda muchísimo a simplificar problemas que son más complejos porque los podemos dividir en pequeñas tareas más claras y manejables. Usar funciones en programación tiene un montón de ventajas que hacen que el código sea mucho más fácil de entender, de mantener y de reutilizar. Una de las más importantes es la modularidad. Esto significa que podemos dividir un problema grande en partes más chicas y cada función se va a encargar de una tarea en específico, lo que nos va a permitir concentrarnos en una cosa a la vez. Después tenemos la reutilización. Si una función ya nos resuelve algo, no hace falta escribir lo mismo una y otra vez, simplemente la llamamos cada vez que la necesitemos. Esto no solo nos va a ahorrar tiempo, sino que además hace que el código sea más limpio y ordenado. Bien. También tenemos la abstracción, que es este concepto importante que les digo. Con esto nos vamos a referir a que podemos usar una función sin preocuparnos por cómo está implementada por dentro. Solamente necesitamos saber qué hace y cómo usarla. Y por último está el tema del mantenimiento. Si en algún momento nosotros tenemos que corregir algo del programa, arreglar algo que no está funcionando bien o actualizar, no es lo mismo tener que revisar el código completo que ir simplemente a la función que se dedica a la tarea específica, que es la que nosotros tenemos que corregir. Bien, esto nos va a servir muchísimo cuando el proyecto crece y es muy grande, o cuando se trabaja en equipo, ¿sí? Porque nos ahorramos tener que revisar el código completo y simplemente vamos a la función que hace la tarea específica que queremos modificar. Bien, ahora que ya entendemos qué es una función y para qué sirve, veamos cómo se define una función en código. En Python vamos a utilizar una palabra clave o reservada que se llama def, la cual sirve justamente para definir nuestra función. Luego colocamos el nombre, similar a cualquier nombre de variable, ¿ok? Y seguido de paréntesis. Bien, dentro de nuestros paréntesis van a ir lo que nosotros conocemos como los valores de entrada, ¿sí? Lo que expliqué hace un momento, que en este caso serían los parámetros, y ya vamos a ver cuál es la diferencia entre parámetro y argumento. Bien, entonces, estas variables que necesitamos para realizar esta acción van a ir dentro de esos paréntesis. En el caso de no necesitar ninguna, simplemente dejamos los paréntesis vacíos. Luego colocamos los dos puntos y seguido eso vamos a hacer una indentación. Bien, todo lo que esté dentro de la función tiene que ir indentado respectivamente, ¿sí? Tiene que encontrarse dentro de nuestra función. Similar a cuando hacemos condicionales o estructuras repetitivas, que todo lo que vaya dentro de mi estructura va a ir indentado. Bueno, en las funciones funciona igual. Bien, luego tenemos indentado y todo lo que vaya a cumplirse dentro de la función va ahí. Bien, en este caso tenemos la función saludar, que simplemente lo que hace es hacer un print de un hola mundo. Vemos que en este caso no tenemos un valor de retorno porque justamente no tenemos ningún valor que queramos devolver.
Simplemente queremos hacer un print y para eso no necesitamos retornar nada. Bien. ¿Cómo llamo luego a mi función? ¿Cómo hago para que funcione? Simplemente coloco el nombre de la función seguido de los paréntesis. En el caso de que tenga valores de entrada, ahí dentro de los paréntesis se los vamos a colocar. En este caso, justo esta función no los necesita. Bien, entonces simplemente dejamos los paréntesis vacíos. Bien, ahora sí veamos la diferencia entre parámetro y argumento. Lo voy a explicar con un ejemplo. El parámetro básicamente sería la variable que estoy definiendo justamente cuando defino mi función. Vemos acá que tengo una función, utilizo la palabra reservada def para definirla, coloco el nombre saludar, pero esta vez no quiero escribir un hola mundo, sino que quiero hacer un saludo personalizado, quiero saludar a alguien. Entonces en este caso yo necesito un nombre, ¿sí? Para saber a qué persona estoy saludando. Entonces coloco este nombre de variable, ¿sí? Nombre. Y acá puede ir cualquier nombre de variable, ¿ok? Nosotros la vamos a escribir acá. ¿Sí? Lo recomendable es que sea descriptivo, que sepa qué hace o qué contiene mi variable. Bien. Bueno, luego de los 2 puntos hacemos indentación y escribimos nuestra función, nuestro proceso o cuerpo. Bien. En este caso hacemos un print, pero ahora en vez de decir hola mundo vamos a saludar a nombre. Bien. Al parámetro, que es el que yo definí que voy a utilizar para ejecutar esta función. Una vez que yo termino, cuando quiera llamar a mi función, lo que voy a hacer es lo mismo que expliqué recién. Colocamos el nombre de la función, abrimos paréntesis y en este caso nosotros sí tenemos un parámetro, sí tenemos un valor de entrada. Entonces nosotros le tenemos que asignar ese valor. El argumento, básicamente, es el valor que nosotros le vamos a asignar al parámetro. Bien, es el que le damos cuando estamos llamando a la función. En este caso yo le estoy diciendo que va a saludar a Juan, ¿sí? Es un string, lo coloco con comillas, y básicamente lo que estoy diciendo es que nombre es igual a Juan, como si estuviese asignando una variable. Bien, entonces cuando se ejecute esta función, cuando se llame a la función, me va a decir hola Juan, ¿sí? Porque es el nombre que yo le asigné cuando llamé a mi función. Entonces, en resumen, el parámetro es la variable o el valor de entrada que yo voy a definir cuando haga mi función, ¿sí? Todas las variables que yo coloque acá van a ser los parámetros. Y los argumentos son los valores que yo le voy a dar a estos parámetros cuando llame a la función. Ahora que ya sabemos lo que son los parámetros, vamos a ver los diferentes tipos. Cuando una función recibe parámetros por valor, lo que en realidad está recibiendo es una copia del valor original, ¿sí? De esta variable, pero la copia. Esto va a significar que, aunque dentro de nuestra función modifiquemos ese valor, la variable original fuera de la función no se va a ver afectada. Y este comportamiento lo vamos a ver mucho en los tipos de datos que no se pueden modificar, ¿sí? Los que son inmutables. Los números, enteros, float, cadenas de texto, como los strings o las tuplas, que para el que no sepa lo que es una tupla, es una estructura de datos similar a la lista, simplemente que es inmutable. No puedo agregar elementos, no los puedo quitar, ni tampoco puedo modificarlos una vez que se creó. Bien, repito, a estos tipos de datos se los llama inmutables, porque no los podemos cambiar directamente. Si doy un ejemplo, si yo tengo un documento, bien, y genero una copia y se lo doy a mi compañero va a poder rayar ese documento, lo va a poder sobreescribir, le va a poder romperlo, pero esa es la copia, ¿sí? Mi documento original lo tengo yo, entonces no se vio afectado. Entonces, lo que estamos diciendo es que todo dentro de la función va a quedar encapsulado. Eso quiere decir que lo que pasa ahí adentro se va a quedar ahí adentro. Y la función trabaja con su propia copia, pero no altera nada por fuera. Por ejemplo, tengo esta función incrementar que tiene un parámetro x y que lo que nos va a devolver básicamente es el próximo valor, ¿sí? Tenemos x más 1. Bien, y es lo que nos va a retornar. Acá tenemos la palabra retorno. Y por fuera, veamos que estamos a la misma altura de la función, ya no estamos indentados, eso quiere decir que estamos por fuera de la función. Tenemos una variable n que tiene un valor de 5, y cuando llamemos a la función vemos incrementar, le estamos pasando el valor de n. ¿Qué le estamos pasando? Básicamente le estamos pasando un 5. Bien, entonces tenemos la función incrementar, la estamos llamando y ahora x va a ser igual a 5. ¿Y qué nos va a retornar? El próximo valor, 5 más 1 nos va a retornar 6. Entonces cuando hagamos este print,
nos va a devolver un 6. Pero cuando hagamos de vuelta un print de n, ¿sí? Vamos a ver que n sigue siendo 5. ¿Qué pasó? Se modificó n, digamos, pero dentro de nuestra función. Por fuera sigue siendo 5. No se modificó por fuera, ¿sí? Por eso decimos que queda encapsulado. Ahora vamos con los parámetros por referencia, que funcionan de otra forma distinta. En este caso, la función no recibe una copia, sino que trabaja directamente con el objeto original. Esto va a significar que cualquier cambio que hagamos dentro de la función sí va a afectar a la variable que está fuera. Bien, este comportamiento es típico de los datos que sí son mutables, como las listas, que son la estructura de datos que ustedes ya conocen, o diccionarios, o los conjuntos, serían los sets. Bien, esos los van a ver más adelante. Pero básicamente ustedes saben que una lista yo le puedo agregar elementos, se los puedo quitar y los puedo actualizar. Eso le da la particularidad de ser mutable. Bien, como este tipo de datos sí puede cambiar su contenido, si los modificamos dentro de la función, el cambio sí se va a ver reflejado en todo el programa, bien, también por fuera. ¿Por qué pasa esto? Porque tanto la función como el código principal comparten el mismo espacio de memoria, ¿sí? Quiere decir que están apuntando al mismo objeto. Como si quisiera darles un ejemplo, similar a lo que veníamos hablando recién, si yo tengo un documento, bien, un docs, ¿sí? Digamos en Drive, y le paso el link a mi compañero, mi compañero también va a tener acceso al mismo documento, ¿no? Ya no es una copia, sino que le estoy dando acceso a mi documento. Entonces, si él lo modifica, le agrega cosas, le borra otras, resalta, le cambia los títulos, lo que fuere, ya nos está modificando el mismo documento a los dos, ¿sí? Entonces, en este caso le estoy dando el original y no una copia. Bien. Esto puede ser muy útil cuando realmente queremos modificar un objeto desde la función, pero también puede generar errores difíciles de detectar si no tenemos cuidado, ¿sí? Así que hay que tener precaución. Un detalle muy importante, por lo menos en Python, es que todos los parámetros se pasan como referencia a objetos, ¿sí? Todos apuntan al mismo espacio de memoria, pero lo que sucede es que al ser un tipo de dato inmutable como un número o una cadena, se va a comportar como si fuese por valor, porque no se puede modificar directamente, pero en realidad todos se están comportando como parámetros de referencia. Si vemos este ejemplo, tenemos una función llamada agregar elemento que tiene dos parámetros, la lista y el elemento. Bien, ¿y qué es lo que va a hacer? Va a agregarle con la función append un elemento al final de la lista. Bien, por fuera de esta función, ¿qué es lo que estamos haciendo? Tenemos una lista, ¿sí? Una variable llamada milista que tiene los elementos 1, 2 y 3. Luego llamamos a la función agregar elemento, le pasamos como argumento la lista y como elemento el 4. Bien, entonces ¿qué es lo que va a hacer? Cuando la llame va a venir acá, lista se le va a asignar esta lista de acá y elemento se le va a asignar el 4. Entonces va a ser lista, esta de acá, append le va a agregar un elemento. ¿Cuál elemento? El 4. Entonces se modifica la lista. Esto por dentro de la función. Y cuando salimos y queremos hacer un print de mi lista, ya vemos que no es 1, 2, 3, sino que ahora tenemos 4 elementos, el 1, el 2, el 3, el 4. Acá podemos ver que sí se modificó por fuera de la lista y no como los parámetros por valor que solamente se modificaban dentro. En Python trabajamos con dos tipos de funciones, ¿sí? Las que son integradas y las definidas por el usuario. Las funciones integradas o built-in son las que ya vienen con el lenguaje, bien, no hace falta definirlas y simplemente las vamos a usar. Por ejemplo, el print para mostrar algo en pantalla, len para saber cuántos elementos tiene una lista, o type, por ejemplo, para conocer cuál es el tipo de dato. Y volvemos al concepto por ahí de abstracción. No me importa cómo es internamente print o input o len, ¿sí? Cómo funciona y cómo sería el código de esa función. Simplemente la voy a utilizar, ¿sí? Solamente me interesa saber qué es lo que hace. Y por otro lado tenemos las funciones definidas por el usuario, y estas son las funciones que creamos nosotros mismos para resolver una tarea en específico o organizar mejor nuestro código. En resumen, las funciones integradas te ahorran tiempo resolviendo cosas comunes, y las funciones definidas por el usuario nos van a permitir personalizar el código y hacerlo más ordenado, reutilizable y claro. En las funciones en Python podemos trabajar con múltiples parámetros. Esto significa que una función puede recibir más de una entrada de datos, lo que nos permite operar con varios valores al mismo tiempo. Recién veíamos que podíamos no tener entradas o tener una o dos,
pero, y justo en estos ejemplos hay solamente 2, pero podemos tener más, ¿sí? La cantidad que nosotros necesitemos para poder realizar esta tarea. Por ejemplo, si queremos hacer operaciones más complejas, como comparar dos números, calcular el resto de una división, podemos pasar ambos números como parámetros de esa función. Eso sí, es importante que la función tenga un propósito claro. En lugar de mezclar muchas acciones en una sola función, lo ideal es que cada una se enfoque en una sola tarea. Esto hace que el código sea más fácil de leer, de mantener y de reutilizar. Bien, si vemos este ejemplo, tenemos 3 funciones. En este caso, obtener resto, que va a tener los parámetros a y b, y lo que nos va a devolver es, utilizando el operador de módulo, el resto de hacer la división de a por b. Luego tenemos otra función que podemos obtener el resto sin utilizar el operador de módulo, ¿sí? También tenemos 2 parámetros a y b, y vemos que vamos a usar la fórmula para calcular el resto sin utilizar el operador, ¿bien? Que es lo que estamos devolviendo acá. Y por último tenemos la función es múltiplo, que va a recibir otros 2 parámetros, x e y, ¿bien? Y si vemos, lo que nos va a retornar es un booleano. ¿Por qué? Porque estamos usando una condición. Estamos preguntándonos algo. Si obtener resto, si el resultado de esta función es igual a 0, ¿ven? Si el resultado de esta función es igual a 0, entonces nos va a devolver true. En el caso de que el resultado de esta función no sea 0, nos va a devolver false. Eso quiere decir que no es múltiplo, ¿sí? Si un número no es divisible por el otro, entonces no es múltiplo. Por ejemplo, tenemos obtener resto y le pasamos como argumento el 10 y el 3. Entonces, si vamos a la función obtener resto, a se le va a asignar el valor de 10 y b se le asigna el valor de 3. Vamos a calcular el módulo, ¿sí? Vamos a hacer 10 dividido 3, nos va a dar resto 1, entonces lo que nos va a devolver va a ser un 1, ¿bien? Este es su resto. Luego, lo mismo, si le pasamos a obtener resto sin mod, vamos a ver que lo va a ser el mismo resultado, pero sin utilizar el operador. Y en este caso tenemos 10 y 3 de manera similar, entonces a se le asigna el valor de 10, b se le asigna el valor de 3. Realiza esta fórmula y nos va a devolver el resto, y en este caso es 1, ¿sí? El resto de dividir 10 y 3 es 1. Luego tenemos una función es múltiplo, ¿sí? Estoy llamando a esta función. Y le paso los argumentos de 12 y 3, entonces x se le pasa el valor de 12 y se le pasa el valor de 3. Bien, entonces cuando hagamos esta función, ¿qué vamos a tener? Primero, antes de devolver algo, necesitamos saber qué es lo que nos devuelve esta función, ¿no? Entonces vamos a hacer obtener resto, bien, llamamos a la función obtener resto, y qué valores, qué argumentos le vamos a pasar, los de x e y, lo que vale x y lo que vale y. X, recordemos, vale 12 y vale 3, entonces estamos pasando un 12 y un 3. Entonces, cuando llamemos a la función obtener resto, a va a ser 12, b va a ser 3. Va a calcular este resto, si vamos a ver 2 seguido 3 nos da 4, resto 0, entonces nos va a devolver un 0, y entonces obtener resto con estos argumentos nos da el valor de 0. ¿0 es igual a 0? Sí, entonces nos va a devolver true, ¿ven? Y cuando hagamos un print de es múltiplo, nos devuelve true efectivamente. Bien, la composición de funciones es un concepto muy útil que se da cuando usamos el resultado de una función como el argumento de la otra. Bien, en otras palabras, en lugar de almacenar el resultado en una variable y luego pasarlo a la función, simplemente las vamos a encadenar, ¿sí? Una dentro de la otra. Esto nos va a permitir escribir un código más compacto y a veces más expresivo, y el proceso funciona de la siguiente manera. Python va a ejecutar primero la función más interna y luego pasa el resultado a la siguiente función en la cadena, ¿sí? Por ejemplo, tenemos la función siguiente que tiene un parámetro n y nos va a devolver el próximo valor, ¿sí? N más 1. Luego tenemos una función doble que tiene un parámetro n también y que nos va a retornar el doble justamente de este valor, ¿sí? N por 2. Ahora vemos un print acá que dice doble, está llamando a esta función y como argumento entre los paréntesis le está pasando siguiente, ¿sí? Le está pasando a la próxima función, y dentro del argumento de siguiente le está pasando un 4. Entonces, como dije, primero va a resolver la función interna para luego irse a la, digamos, externa, por decirlo de alguna manera. Entonces, va a resolver primero siguiente con el argumento 4. Entonces vamos a ver acá, llamamos a siguiente, n va a ser igual a 4, que es el argumento que le estamos pasando,
y nos va a retornar n más 1, o sea 5. Entonces, el resultado de ejecutar siguiente nos da 5, y ese es el argumento que le vamos a pasar a doble. Ahora n se le asigna el 5, que es el resultado de esta función. Y nos va a devolver n por 2. 5 por 2 es 10, nos va a devolver un 10. ¿Qué es lo que estamos calculando? El doble del siguiente de 4, básicamente. Bien. Un consejo importante es que, aunque este enfoque puede hacer que el código sea más compacto, hay que tener cuidado si tenemos muchas funciones anidadas, ¿sí? Demasiadas funciones encadenadas nos van a dificultar la lectura y la comprensión de nuestro código. En esos casos, deberíamos utilizar variables auxiliares para almacenar los resultados intermedios y va a hacer que el código sea un poco más claro. En programación, cada variable tiene un ámbito o alcance, si se le dice de ambas maneras, que define dónde y quién puede acceder a esta, ¿sí? Los ámbitos van a determinar la vida de la variable dentro del código. Vamos a ver los dos tipos que serían los más comunes, ¿sí? El ámbito local y el ámbito global. Las variables que declaramos dentro de una función tienen un ámbito local. Esto significa que solo van a existir dentro de esa función y no pueden ser accedidas desde afuera. Y las variables globales son aquellas que se crean fuera de cualquier función. Esto significa que son accesibles desde cualquier parte del archivo, tanto por dentro como por fuera de las funciones. Tener un buen entendimiento de los ámbitos es crucial porque nos va a ayudar a evitar errores, ¿sí? Como la sobreescritura o de variables o el acceso a variables que no están definidas, ¿sí? Veamos este ejemplo. Tenemos una variable a que es igual a 10 y vemos está por fuera de una función, lo que quiere decir que es una variable global, de ámbito global. Luego tenemos esta función que se llama cambiar, no tiene ningún parámetro. ¿Y qué es lo que está haciendo? Está llamando a global, ¿sí? Me está diciendo que busque por fuera de mi función una variable que se llama a, ¿sí? Eso es lo que le estoy diciendo. Con global le estoy diciendo, busca por fuera que hay una variable que se llama a, ¿sí? Quiero que me la traigas. Una vez que la trae, ¿qué es lo que hace? La está modificando, le está como reasignando un valor, ¿sí? Llama a esta variable y en vez de ser 10, ahora le dice, ahora a es igual a 20. Bien, por fuera, cuando llame a esta función, cambian y hagamos luego un print de a, vamos a ver que a ya no es 10, sino que es 20, ¿sí? Pude acceder por dentro de mi función a una variable que está por fuera. Si yo no colocara global acá y solo colocara a, o a igual a 20, estaría creando una variable local que pertenece únicamente por dentro de la función. Entonces, por más que yo llame cambiar y luego haga un print de a ya no sería 20, sino que sería 10. ¿Ven? Porque no estoy accediendo a la variable por fuera, sino que estoy creando una nueva que se llama justamente a, se llama igual, pero no es la misma función, ¿sí? Cuando le digo global, le estoy diciendo que busque por fuera de la función una variable global justamente que se llama a. Y ahí puedo reasignar el valor. Bien, existe un concepto muy interesante que se llama closure, que por ahí puede resultar un poco complicado al principio, pero es realmente útil cuando se entiende, así que vamos a darlo paso a paso. Un closure básicamente es una función que está definida dentro de otra, ¿sí? Vamos a tener una función externa y una función interna, y el retorno de la función externa va a ser justamente esta función interna, ¿sí? Lo interesante es que aunque la función externa termine de ejecutarse, la función interna va a recordar el entorno en el que fue creada. Y este mecanismo nos va a permitir que la función interna siga teniendo acceso a las variables locales de la función externa, incluso cuando ésta ya se terminó de ejecutar. Es como si la función interna guardara en su memoria, entre comillas, el contexto en el que fue creada. Este comportamiento es reútil cuando queremos preservar el estado de ciertas variables o cuando necesitamos que una función personalizada recuerde algunos valores sin tener que crear variables globales, ¿sí? Entonces, ¿para qué nos puede servir? Para recordar valores sin tener que usar variables globales, para crear funciones personalizadas a partir de otras como si fuesen moldes, o para programar funciones con memoria o preconfiguradas. Bien, vamos a dar un ejemplo para que se comprenda mejor. Tenemos esta función que se llama crear multiplicador, que tiene un parámetro n. Bien, y dentro estamos creando una nueva función que se llama multiplicar y tiene un parámetro x. ¿Cuál va a ser el valor de retorno de multiplicar? X por n, ¿sí? Por el valor que esté acá, x por n. Y el retorno de la función de crear multiplicador va a ser esta función multiplicar, ¿sí? Se coloca sin paréntesis. Entonces,
el resultado de esta función me va a devolver otra función, la que acabamos de crear acá adentro. Bien, entonces, veámoslo. Yo tengo acá una variable que se llama doble y está llamando a crear multiplicador con el argumento 2. Entonces vamos paso a paso. Va la función crear multiplicador, se le asigna el 2 a n, entonces ahora n es igual a 2. ¿Y qué hace? Cuando llegue acá, crea una función que se llama multiplicar, que tiene un parámetro x. Bien, ¿y qué va a retornar? X por n. ¿Y cuánto es n? N es 2. Entonces va a crear una función que multiplique, dependiendo de un valor acá, este x por 2, ¿sí? ¿Y qué es lo que me va a retornar que era multiplicador? Me va a retornar esta función. Entonces ahora doble va a ser una función que multiplique por 2, ¿sí? Que le pasen un argumento a x y lo multiplique por 2, ¿sí? Lo mismo con triple. Vamos a llamar a crear multiplicador y le vamos a pasar como argumento el 3. Entonces ahora n es igual a 3. Cuando lo llamemos, crea la función multiplicar x y ahora ¿qué va a hacer? Va a retornar multiplicar x por n. ¿N cuánto era? N era 3. Entonces voy a crear una función multiplicar que va a multiplicar un número x, que es el que le voy a pasar, por 3, ¿sí? Entonces ahora triple es esta función de acá. Recordemos que crear multiplicador nos va a devolver una función. Entonces ahora doble y triple son funciones, ¿sí? Es lo que le estoy asignando acá. Cuando haga un print de doble y le pase cualquier número, en este caso le estoy pasando un 5, ¿qué es lo que va a hacer? Doble, recordemos que es la función multiplicar ahora. Entonces, el x se le va a asignar el valor de 5, ¿sí? Entonces, ¿qué va a hacer? 5 por 2, ¿sí? Por más de que esto ya se terminó de ejecutar, ya llamé a la función y ya retornó algo, sigue recordando que acá tenía un 2, ¿sí? Que en su momento, cuando se la llamó, se le pasó el valor de 2, ¿sí? Lo recordó. Entonces, ahora cada vez que llame a doble, va a ser este x, este valor que yo le voy a pasar acá, por 2, ¿sí? Y lo mismo con triple. Cuando llame a triple y le pase un 5, va a recordar que cuando llamaron a crear multiplicador, n valía 3, ¿sí? Lo recuerda, entonces cada vez que se llame a triple, se va a ejecutar esta función multiplicar y va a ser x, que sería 5, por 3, ¿sí? Está recordando el entorno en el que se creó. Cuando se creó la función, n era 3, ¿sí? Entonces lo recuerda y cada vez que yo llame a doble o a triple, va a decir, bueno, si era doble, n valía 2, y si era triple, n valía 3. ¿Bien? Para asegurarnos que nuestro código sea claro, eficiente y fácil de mantener, es fundamental que sigamos algunas buenas prácticas para trabajar con funciones, ¿sí? Vamos a ver algunas de las más importantes. Primero, el nombre descriptivo, ¿sí? Los nombres de las funciones tienen que ser claros. Evitemos usar nombres vagos y en lugar de eso usemos nombres que indiquen con claridad qué es lo que hace la función. Por ejemplo, si yo tengo una función que calcula el promedio, no tiene sentido que le ponga de nombre fun1. ¿Por qué? Porque luego, cuando quiero utilizarla, no voy a recordar el nombre, ¿sí? Entonces, nos conviene en este caso utilizarle un nombre que sea descriptivo. Sí, si calcula el promedio, le pongo calcular promedio. Entonces, eso me evita tener que leer el código. Sí, volvemos al concepto de abstracción. No me hace falta leer qué es lo que hace la función, sino que simplemente con el nombre yo ya sé qué es lo que hace y la voy a implementar. Bien, otra buena práctica sería una responsabilidad por función, ¿sí? Cada función debería tener una única tarea que esté bien definida. Si una función hace demasiadas cosas, lo ideal sería dividirla en varias funciones más pequeñas que nos va a facilitar el mantenimiento del código y lo hace más modular. Por ejemplo, si yo tengo una función que hace la suma de ciertos valores, luego calcula el promedio, luego me dice si el promedio fue par, luego me dice si fue positivo, puedo hacer la función, pero después no la voy a poder reutilizar. ¿Cuándo se va a dar el caso de que yo necesite que haga todo eso una función? Es muy probable que no la vuelva a usar en la vida. Entonces, ¿qué es lo que nos conviene? Tener una función que haga la suma, una función que calcule promedios, otra función que me diga si un número es par o no, otra función que me diga si es positivo o no, ¿sí? Entonces, es más probable que teniendo esas funciones separadas yo las pueda utilizar luego, ¿sí? Otra buena práctica serían los docstrings claros, ¿sí? Que sería básicamente documentar el código, ¿sí? Arriba de la función coloco un comentario si utilizó las comillas triples o utilizó un numeral o hashtag, como le digan ustedes, si quiero comentar en una sola línea. Y digo básicamente qué es lo que hace mi función, qué parámetros va a recibir y qué es lo que va a devolver.
Bien, para evitarnos justamente este concepto que tenemos de abstracción, evitar leer el código de vuelta, ¿sí? No hace falta tener que volver a leer la función para ver lo que hace, simplemente con una documentación buena arriba de la función y además un nombre descriptivo me evito tener que leerlo. Bien. Luego, evitar el código duplicado. Si yo veo que estoy repitiendo el mismo bloque de código varias veces, lo estoy copiando y pegando dentro de mi código, es una clara señal de que eso puede ser una función, ¿sí? Entonces, creo una función y cada vez que la tenga que volver a usar, simplemente la voy a llamar. Bien. Y por último, vamos a probar los casos límites, ¿sí? No nos quedemos solo con los casos normales al probar la función. También podemos probarlas con valores que sean extremos, vacíos o inesperados para asegurarnos que la función es robusta. Por ejemplo, si estoy creando una función para dividir, pruebo con números como el 0, negativos, grandes valores, etc. ¿sí? Esto nos va a ayudar a evitar errores y a los comportamientos inesperados. En resumen, aplicar buenas prácticas con funciones no solo nos va a mejorar la calidad del código, sino que también lo va a hacer más legible, mantenible y profesional. Y lo mejor es que te va a ayudar a vos y a tu equipo a escribir un código que sea más eficiente y sin errores. Bien, las funciones en sus distintas formas y usos son fundamentales en cualquier lenguaje de programación. Saber cómo manejarlas correctamente puede hacer una gran diferencia en la cantidad de tu código. Así que nada, eso fue todo. Gracias por acompañarme en este recorrido por las funciones y espero que esta información les haya sido útil y puedan seguir profundizando en el tema. Muchas gracias.